El tema y último del hito 2, ¿ya? El tema se llama potenciales de membrana y potenciales de acción, ¿ya? Potenciales de membrana y potenciales de acción, ¿ya? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de esto? Potenciales de membrana, potenciales de acción. ¿Qué? Fuerza. Fuerza. ¿A la fuerza de qué? De la membrana. A la fuerza. Para que se produzca esos dos efectos, que es difusión y transporte activo, tiene que haber una cierta cantidad de potencia para que se produzca esto, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Vamos a ir a potenciales de la membrana y potenciales de acción, ¿ya? Vamos a llevar generalidades de los electroquímicos. Vamos a llevar lo que es potencial de membrana, potencial de Nernst, que será la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Todo ello vamos a llevar, ¿ya? Permítanme un segundo, mandar su mandíbula aquí. Ya. Para conocimiento general, polos, a ver. Polos desiguales Se repelen. Polos iguales Se repelen. se repelen. ¿No ven? Eso es como conocimiento general. Polos iguales se repelen. Polos desiguales se atraen. ¿No ven? ¿Entendido? ¿Sí? La célula habíamos indicado que tiene una carga inmersamente negativa. Por eso, ustedes van a ver, menos. Pero también existen electrones o electrolitos que tienen carga positiva y se encuentran en el interior de la célula. Porque la célula no puede ser netamente negativa. Siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? ¿Qué es la homeostasis? Es un equilibrio, ¿ya? Interno que se tiene que dar para que todo nuestro organismo funcione bien. Si la célula requiere de un electrolito positivo, ¿cuáles positivos conocen ustedes? Ya han visto toda una tablita. Sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. ¿A ver? Entonces, si la célula requiere un electrolito positivo, aparece el electrolito positivo en el líquido extracelular y este va a ingresar a la célula. ¿Qué les he dicho? Polos opuestos desiguales se atraen. Entonces, por eso esto va a llegar a ingresar a la célula, ¿ya? A través de ese efecto. Aquí tenemos negativo, ¿verdad? Y aquí tenemos positivo. Polos desiguales atraen. Y a través de esa manera ingresa lo que se le... Si fuera una carga negativa, ¿qué pasaría? Se repele, ¿ya? Como digo, si fuera negativo, esto se repele, ¿ya? Entonces, vamos a tener en el potencial de membrana lo que es el gradiente electroquímico y el gradiente de concentración, ¿ya? Vamos a describir esos fenómenos físicos, donde nos dice que el potencial de membrana, los medios básicos por los que se puede crear potencial de membrana son dos: transporte activo y difusión. Entonces, esta es pregunta de examen. Dice, ¿cuáles son los medios básicos por los cuales se puede crear potencial de membrana?
¿Cuáles son? Difusión y transporte activo. ¿Qué será el potencial de Nernst o ecuación de Nernst? Nicole, fuerte. Es el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular a través de la membrana. ¿Qué entiendes por ese concepto? Dice, es el nivel de potencial de difusión, o sea, la potencia de difusión, ya hemos visto que es el paso, ¿no ves? Sí. Esa potencia, ya, es el nivel de esa potencia de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión, o sea, se opone. La membrana no es que va a decir pase, no, se opone, ¿ya? Eso explica la ecuación de Nernst, ¿ya? Y esta ecuación de Nernst tiene un código, ¿ya? O tiene, perdón, Fórmula. una ecuación, ¿ya? ¿Qué es? Fórmula, parece. Ya. Esto no les interesa. Ah, ya. No lo van a ver en su parte clínica y tampoco nos va a servir, ¿ya? Lo que sí tienen que saber que la temperatura aproximada de la célula es de 37 grados, ¿ya? Y que tenemos 3 electrolitos bien importantes en la célula, que son sodio, Potasio y cloruro. y estos electrolitos tienen su voltaje. Ahora ya vamos a hablar mucho de voltaje. Ya hemos hablado de la cantidad de sodio que hay. ¿Qué cantidad de sodio hay en el líquido intracelular? Mili equivalentes sobre el litro. De potasio y de cloruro. ¿A ver? Pero ahora vamos a hablar de voltaje. ¿Qué cantidad de voltaje tendrá el sodio? Menos 94 milivoltios. ¿Qué cantidad tendrá el potasio? Menos 100 milivoltios. ¿Y qué cantidad de voltaje tiene el cloruro? Menos 90 milivoltios. Entonces, si la célula tiene, esto es lo que tienen que memorizarse, ¿ya? Esto vamos a ver mucho. ¿Qué es la ecuación de Goldman? Fuerte. Ecuación de Boltzmann. Potencial de difusión cuando la membrana es permeable y varios iones diferentes depende de 3 factores: la polaridad de la carga eléctrica de cada ion, la permeabilidad de la membrana P, para cada ion, las concentraciones C de los respectivos iones en... Ahí se corta, ¿no? ¿En qué sería? Ya. La ecuación de Goldman nos dice que es el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones, a diferencia de la primera ecuación de Nernst, que esta, o sea, no va a permitir que pase, ¿ya? Por eso dice la unidad del potencial de difusión a través de una membrana que se opone en relación a la ecuación de Goldman, que dice que es el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones, ¿ya? Diferentes y depende de 3 factores. El primer factor es la polaridad de la carga eléctrica. Ya hemos visto la polaridad. A ver, algunos tienen carga positiva y algunos tienen carga negativa. ¿Ya? 2, ¿de qué depende? De la permeabilidad de la membrana. Esto P por la permeabilidad, ¿ya? De la permeabilidad de la membrana. ¿Depende de qué? De la permeabilidad. Y 3, de las concentraciones, por eso dice C. De las concentraciones de los respectivos iones en el interior o exterior de lo que es la célula, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la ecuación de Goldman? ¿O cuáles son los 3 factores que influyen o por los que dependen de esta ecuación?
La Tiene que polaridad. responder polaridad de la carga eléctrica, permeabilidad de la membrana y concentraciones de los íonos. ¿Ya? Es una pregunta de examen. Ahora, ¿qué calcula esta ecuación de Goldman? Miren, calcula el potencial de membrana en el interior. ¿Ya? Calcula, silencio, el potencial de membrana en el interior. Cuando están implicados dos iones positivos, monovalentes, como ser el sodio y el potasio, y un ion negativo, como es el cloruro. Por eso les decía, sodio, potasio y cloruro van a verlo siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué calcula la ecuación de Goldman? Fíjense. Calcula el potencial de membrana en el interior. Cuando están implicando dos iones con carga positiva, monovalentes, como ser sodio y potasio, y un ion negativo, como ser el Cloruro. Si yo les pido otro ion negativo, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? Despierte. ¿El qué? ¿El sulfato? Ya. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es el equilibrio de Gibbs y Donald. Fuerte. Algunas moléculas cargadas son completamente impermeables a la membrana celular. Ejemplo, proteínas cargadas negativamente. Miren, ¿qué dice el equilibrio de Gibbs-Donald? Dice que algunas moléculas cargadas son completamente impermeables a la membrana celular. Ejemplo, ¿cuáles serían? Las proteínas cargadas negativamente, porque ya les he dicho, si hay en la célula, alrededor de la célula, carga negativa y va a venir otro ion con carga negativa, ¿qué pasa? Se repelen. Por eso dice, son completamente impermeables. ¿Ya? A eso se refiere. Y nos dice, si en un sistema con dos compartimientos hubiera una molécula como esta, ella hace que las otras moléculas que no irían a migrar a un compartimiento para otro, pasen a migrar para mantener el equilibrio. Se refiere a, si es que existe, como les decía, aquí hemos dicho que un ion positivo con un negativo se atraen. Pero ¿qué pasa si este ion es negativo? Se van a repeler completamente, ¿ya? Más va referido a eso. Ya. Eso en generalidades, ¿ya? Ahora vamos a hablar del potencial de acción. ¿Ya? Esto lo tienen que saber, sí, muy, pero muy bien, ¿ya? Se los voy a graficar bien. Primero vamos a describir. El potencial de acción tiene 4 partes importantes. ¿Cuáles son? Aquí 5 son. Aquí falta uno. 5. ¿Ya? Inicia con reposo. Después tenemos el umbral de excitación. Tenemos la despolarización, repolarización y la hiperpolarización. Cada uno vamos a ir explicando. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces yo les pongo en su examen cuáles son las partes del potencial de acción o las fases del potencial de acción. Presenta 5 fases. Reposo, después Umbral de umbral de excitación. excitación, Despolaridad. despolarización, repolarización y la hiperpolarización. ¿Entendido? Despierte. Entonces, vamos a comenzar
generalidades, ya nosotros sabíamos que la célula tiene un voltaje de menos 90 milivoltios. Eso ya lo sabíamos desde el anterior tema. ¿Ya? Eso es en... No era eso cuando sufría alguna alteración, sino que lo normal era 67 milivoltios. Se mantiene en menos 90. ¿Ya? El potencial de acción casi constante de la célula es de menos 90. La anterior clase habíamos visto menos 65, pero ingresaba un ion y se iba a menos 90. Pero constantemente ustedes van a encontrar la célula en reposo en menos 90 milivoltios. ¿Ya? Si entra un ion positivo, esto es confuso, pero no se pierde, ¿ya? Si entra un ion positivo, el voltaje reduce, ¿ya? Si entra un ion positivo, como ser el sodio, el voltaje reduce de menos 90 a menos 85. Pero, le damos un alperico. Ya. Cuando ingresa un ion positivo, pasa de la célula de menos 90 a menos 85. ¿Qué pasará si el cloruro ingresa? Que tiene carga negativa. De menos 90 pasa a elevarse a más negativo, porque está ingresando un ion negativo. Es lógico. Si tenemos menos 90 de milivoltios, que es constantemente, si entra algo positivo, ¿qué va a hacer? ¿Aumentará? Reduce. No, va a reducir porque esto es positivo. Entonces, si ingresa lo que es un ion positivo, la carga no va a aumentar, ¿no ve? Al contrario, está reduciendo de menos 90 a menos 85. Pero, ¿qué pasa cuando ingresa un ion negativo? Aumenta. Va a aumentar a la carga negativa pasando de menos 90 a menos 95. Eso en generalidad, ¿ya? En general. Si yo les pregunto, ¿qué será el potencial de acción Feynman? Son cambios rápidos del potencial de membranas que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana. Son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo, ¿ya? De esta misma. En sí, las 5 fases pueden cambiar bruscamente, ¿ya? En el transcurso. No va a estar toda la vida en reposo, todos ustedes están toda la vida así en reposo. ¿No ven? ¿O sí? En algunos casos, algunos realizan actividad física o se están durmiendo y ahí ya cambia. Si entra menos, si entra negativo, Ya. aumenta. Si entra positivo. Entonces comenzamos con las 5 etapas, ¿ya? Si O las 5 aumenta, fases. 90 Sí. a 95. Si reduce Antes, 90 ¿está? a 85. Ya. Ya. Entonces vamos a comenzar con la primera fase. ¿Cómo se llamaba la fase? Reposo. Es cuando la célula está en menos 90. ¿Ya? Habíamos dicho que las células normalmente tienen una carga en reposo de menos 90 milivoltios. Vamos a hablar de voltaje ahora, ¿ya? Esto, en sentido vertical, va a medir el voltaje. Y esto, en sentido horizontal, va a medir el tiempo. Por eso dice, miren, menos 90, menos 65, aquí será menos 40 y 35. ¿Ya? Acá en el tiempo 0, 0.3 segundos, 0.6, 0.9, 0.10. Milésimas de segundo. Segundos, milisegundos. Milisegundos.
¿Ya? En vertical, ¿qué mide? Voltaje. El voltaje. ¿Y en horizontal? El tiempo. ¿Ya? Entonces, la primera fase, las tienen que entender bien, ¿ya? Porque los voy a sacar. Yo termino de explicar y los voy a sacar al azar a que me expliquen todo lo que estoy explicando. ¿Ya? La primera fase es reposo. ¿En qué medida de voltaje tiene que ser? Menos 90. Menos 90. Entonces la célula está en menos 90 milivoltios. Constantemente está. Hasta que, no sé, a Weimar, no sé, se le ocurre hacer deporte y pasa a una segunda etapa, que es el umbral de excitación. ¿Qué dice el umbral de excitación? Dice que de esos menos 90, ya va a entrar sodio a la célula y va a hacer que se produzca el umbral de excitación, pasando la célula de un voltaje de menos 90 a menos 65 milivoltios. ¿Entendido? ¿Puedo repetir de nuevo? ¿Qué dice el umbral de excitación? Que cuando ingresa sodio a la célula, ya no se va a mantener en un periodo de reposo, sino va a pasar de menos 90 a menos 65 milivoltios. Esa es la segunda etapa. ¿Entendido? ¿Cuál era la tercera etapa? Despolarización. ¿Qué pasa en esta tercera etapa? Nos dice que aquí se produce algo, que es una ley. La ley del todo o nada. ¿Qué les quiere decir eso? Usted sabe. Si yo le pregunto a Nicole, ¿qué se te viene a la cabeza, Nicole? Cuando te dicen todo o nada, Nicole. Quieren todos la Si no es nada, nada. ¿No ven? Es como ustedes han entrado aquí. A todo o nada. ¿Qué será esto de todo o nada? Les voy a explicar. ¿Ya? Dice que, nos veremos esto. Estamos explicando el potencial de acción de la célula, ¿no es cierto? Esta es la membrana celular, el azul. ¿Y qué serán estos? Bomba. Proteínas integrales, ¿ya? Las cuales van a estar atravesando toda la superficie de la célula. Y existía una que se activaba por un químico o ligando, ¿no ven? Sí. O se activaba también por electricidad, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la ley del todo nada? En la superficie de todas las células alrededor no tenemos una sola, tenemos varias, ¿ya? Varias proteínas integrales, las cuales trabajan de esta manera. Si un químico o ligando llega a una proteína de las miles que tenemos, llega lo que es el químico ligando, llega a la proteína, se une a lo que es la proteína, inmediatamente esta puerta se abre, ¿ya? Y va a permitir que pase el ion, ya sea sodio, calcio, potasio y demás. Y las demás proteínas, inmediatamente, igual de pasar a cerrarse, van a pasar a abrirse. ¿Ya? A eso se refiere todo o nada. ¿Ya? Si le llega a se van a abrir todos. Si se va a cerrar uno, se van a cerrar todos. A eso se refiere la ley del todo o nada. Si llega aquí, por ejemplo, sodio, se abre. Inmediatamente toditos se abren, permitiendo el paso de sodio a todo. ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, entonces levanten la mano y indíquenme, porque al azar voy a sacar.
Ah, ya. ¿Qué es lo que ven? Entonces, ya. ¿Qué son estas? Proteínas integrales. ¿Qué permiten? El paso de Cualquier soluto. Y les he dicho que tienen dos características, que son como unos portachones, no sé, seguridades, Sí. que son selectos, ¿no ven? Y las otras que se abren como compuertos. ¿Ya? Esas dos características tenían. Entonces, si un ion, cualquier ion, ya sea sodio, cloruro, potasio, cualquier ion, llega a una proteína integral, va a hacer que esta proteína se active y esta compuerta se abra. Si una proteína integral se abre, inmediatamente todas se van a abrir. Y si a esta ha llegado sodio, inmediatamente a todas las proteínas van a ingresar sodio. No pueden ingresar cloruro, potasio, así por separado. No, son permeables a la primera. Está más fácil. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿por qué he explicado esto? Porque aquí se produce esta ley del todo o nada, donde ingresa un poco de sodio, hemos dicho, y va a ingresar bastante sodio a lo que es la célula, bastante. Por eso el voltaje de menos 65 se va a disparar a más 35. ¿Por qué? Porque se está produciendo una despolarización. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, hasta ahorita, estado de reposo en menos 90 milivoltios. Ingresa sodio a la célula y se produce el umbral de excitación, donde la célula pasa de menos 90 a menos 65 milivoltios. Listo, está yendo, sigue el potencial y listo, así justamente se activa. ¿Qué se activa? La ley del todo o nada. ¿Qué indica la ley del todo o nada? Si he ingresado un poco de sodio y ha abierto un canal, inmediatamente todos los canales de sodio se van a abrir, haciendo que ingrese bastante sodio a la célula y se va a producir una despolarización. Listo, hasta ahí estamos bien. En lo cual el voltaje pasa de menos 65 a más 35. ¿Ya? Ahora, no puede seguir subiendo esto hacia arriba, porque si no se produciría una apoptosis o una muerte celular. ¿Ya? Cuando llega a más 35, pasa lo que es lo siguiente. ¿Qué se produce? La repolarización. Se cierran los canales de sodio. ¿Ya? Primero se van a activar los canales de potasio. Al activarse los canales de potasio, se van a cerrar los canales de sodio, haciendo que esto nuevamente se repolarice. ¿Ya? Yendo de más 35 pasando hasta menos 90. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la repolarización? Se abren los canales y entra lo que es potasio y se cierran los canales de sodio. ¿Ya? Haciendo que de más 35 pase a más de menos 90 milivoltios. Y listo, este otro extremo también es malo, porque si se va a menos 100, menos 120 y más, la célula igual puede producir una apoptosis o una muerte celular. Entonces, ¿qué pasa?
se produce la quinta fase, que es la hiperpolarización. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta hiperpolarización? Se activa una bomba, esa bomba que estaban preguntando en la anterior clase, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué función cumplirá esta bomba de sodio ATPasa? Antes de que la célula se hiperpolarice, miren, antes que la célula se produzca o se pase de una depolarización bastante y se produzca una apoptosis, se activa lo que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, produciendo la hiperpolarización. ¿Ya? ¿Cuál es la función de esta bomba de sodio, potasio, ATPasa? Restablecer los gradientes iónicos. ¿Ya? Y al restablecer a los gradientes iónicos va a decir, no, ya no puedes pasar tú más de menos 90. Tú vuelves a menos 90 y volvemos a estar en reposo. Y así es un constante equilibrio y una fuerte pelea entre repolarización, despolarización, hiperpolarización y constantemente. ¿Entendidas las 5 fases? Sí. Ahí atrás, el de azul. Pásenla. La repolarización produce la ley del todo o Ya. nada. Vente aquí. Vas a explicarnos en la pizarra Repolarización es todo lo que son las 5 fases. Perdón, sí. Se cierran los canales de sodio. Comienza. Tenemos el primer, que es el periodo de reposo. Ya. Reposo. Muy bien. ¿Qué dice este periodo de reposo? Grafica. Nos dice que primeramente va a tener una ¿Qué dice? ¿Recuerdas? Ya, ven con tus cosas aquí adelante. Te quiero ver en primera fila todas las cosas. ¿Ya? Pero mientras vente aquí. Aquí atrás. ¿Qué caras? A los de atrás más que todos los veces salir. Vamos. Va a tener 5 pasos. Ya. El reposo va a ser cuando la Fuerte, fuerte. fuerte. Ya. El reposo va a estar, es cuando la célula va a estar en un estado de menos 90 voltios. ¿Quién quiere ir a ayudarle? ¿Quién quiere ir? Ya, dale. Tú anda, la de verde. Dale, la que está indicando. Indícale bien y tú también grafica. Ya, para todos, ¿ya? Ya, supongamos que esta es una tabla en el que Fuerte, fuerte. en la línea vertical vamos a medir lo que es el voltaje Ya, y en la línea horizontal vamos a medir lo que son el tiempo
Ya. que va a ser en milisegundos. Ahora el estado de reposo es cuando la célula está en menos 90. Sí, aquí es. Menos 90. Ya. El estado de reposo es este. Y lo demás. Sí, yo voy a decir eso. Ya. Después sigue umbral de excitación. Umbral de excitación. ¿Qué pasa en ese umbral de excitación? Es cuando, ya, si tocamos otra vez de Weimar, va y hace ejercicio, creo que era, ¿verdad? Ya, hace ejercicio, entonces es cuando la célula llega a menos 65 milivoltios. Depende de qué, pero. Del grado de excitación. El ingreso de Del sodio. Del ingreso de sodio. Ya. Después, ¿qué pasa? Después, Ocurre la despolarización. Ya. Se produce la despolarización. a través de qué? La ley de todo nada. ¿De qué? De la ley del todo o nada. ¿Qué dice esa ley? Que si se va, por ejemplo, Por la proteína integral. Ya, si por ejemplo quiere ingresar una proteína a un canal de proteína integral, se va a abrir la compuerta, todas las compuertas se tienen que abrir. Es que se Nicole, tienen vas a que... ayudar a tus compañeros. ¿Está mal? No, está bien, está bien. Ah, ya. También, también. Nicole va a ayudar más todavía. No está muy Ahí bien. también abrir esto. No puedo. Ay, la despolarización que se abren las tortitas. Compañero de azul, véngase aquí. Que adelante. Ya. ¿Qué pasa con esa ley del todo o nada? ¿Qué hace? Entran iones de potasio y estos son como los guardias que son selectivos. Entonces, si entran iones de potasio, aquí van a entrar, solo van a entrar iones de potasio. Entonces, desde acá, el umbral de excitación pasa a menos 65, acá, se manda directo a más 35. Ese es su límite tope de despolarización, ya que si pasa más allá va a haber una apoptosis. Luego viene la repolarización. Que a través de los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa gracias a los iones de potasio, se cierran los canales de sodio. Y en ese caso vuelve a... A menos de menos 90. Vuelve a bajar. Más de menos Más de 90. menos 90. Porque la célula igual quiere irse al otro extremo. Si quiere morir o se quiere morir. Entonces acá igual es como su tope límite, ya que si baja más menos 100 y así igual a una apoptosis. Y luego viene lo que es el hiperpolarización. ¿Dónde qué pasa? Se activa la bomba de tu... Se activa la bomba de sodio y potasio y ¿qué hace? Se activa una bomba. La bomba de potasio. ATPase. ¿Cuál es la función? Restablecer los gradientes iónicos. Y hace que pueda andar neutramente, nuevamente. Vuelve a reposo, a un estado de reposo. Nuevamente. ¿Se entendió? Sí. Ya. Una explicadita más y está bien.
Entonces tienen que estar atentos, los voy a sacar a los que estén con audífonos, a los que estén durmiendo, a los que estén todo menos atentos, ¿ya? A ver, esto sí es silencioso, ¿verdad? Ya, viendo en un gráfico tenemos ¿cuántas fases? 5. 4, 5, ¿no ven? Y graficando el eje vertical que mide el voltaje En milivoltios. y en sentido horizontal el Tiempo. tiempo, ¿ya? La primera etapa es reposo, ¿ya? Donde la célula está en menos 90. ¿cuánto está? Menos 90. Menos 90 milivoltios. Cuidado, pongan menos 90. Menos 90 que segundos, decimales. Milivoltios. ¿Ya? Entonces la célula está en menos 90, está tranquilita. Pero listo. A la célula ingresa un ion, que es el sodio. Y el sodio va a producir la segunda etapa, que es el umbral de excitación. ¿Ya? Donde la célula pasa de menos 90 a Menos 35 milivoltios. ¿No ven? Listo. Pasa ese umbral de excitación y justo cuando llega acá, ya que ha ingresado sodio, se produce algo, un fenómeno. La ley de todo o nada. ¿Qué dice esa ley? Si se abre una compuerta de lo que es de sodio, esto se va a abrir, toditas las compuertas se van a abrir. Por ende, si aquí ha ingresado sodio, va a hacer que ingrese bastante sodio, produciendo la tercera etapa, que es la despolarización, ¿ya? Donde la célula pasa de menos 65 a más 35 milivoltios. Si pasa de esto, la célula puede producirse una apoptosis. Entonces, ¿qué pasa en la cuarta etapa? Se activa ahí la cuarta etapa, que es la repolarización, donde dice que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio y se cierran los canales de sodio. Cuando ya no hay mucho sodio y ha cambiado el ion a potasio, esto baja, produciéndose la despolarización. Y va a bajar, ¿no ven? Baja. Y pasa un poquito de menos 90. Pasa. Y dice, no, yo estoy a punto de irme al éxito. Entonces, pasa la quinta etapa, que es la hiperpolarización. ¿Qué dice la hiperpolarización? Se activa una bomba de sodio, potasio y ATPase. ¿Cuál es la función? Restablecer los gradientes de concentración. Entonces esto se restablece y listo. Vuelve a menos 90 otra vez y vuelve a estado de reposo. Y constantemente se puede hacer. ¿Entendido? Sí. Espero que sí. Porque va a echar su examen. Tenemos 15 minutos. Ahorita alcanza, ¿no? Ahora sí miramos película. Sí. Película. Ya. Entonces, Se esfría. ¿Hay cámaras? No hay cámaras. No hay cámaras. Nunca hay cámaras en el curso. Ya. Entonces, listo. Hasta aquí todo claro. ¿Verdad? Nos dice que tenemos algo que se llama periodo refractario, donde
el potencial de acción no hace efecto, ¿ya? Y tenemos dos periodos, periodos refractario absoluto y periodos refractario relativo, ¿ya? ¿Qué dice el absoluto? Como su mismo nombre dice. Vámonos. Como su nombre mismo dice, no puede haber potencial de acción de ninguna manera. La razón es porque los canales de sodio están inactivados. O sea, no existe potencial de acción. Porque estos canales de sodio, estos, están inactivos, ¿ya? Entonces, si esto no se activa, no ingresa aquí a la célula el sodio, ¿se producirá el umbral de excitación? No. Entonces, de ninguna manera hay potencial de acción. Ahora, ¿qué dice? Cuando el periodo refractario se produce en este sector. Si no hay sodio que va a ingresar a la célula, entonces ya no se produce el umbral, ya no se produce esto y ya no se produce nada. ¿Ya? A eso se refiere el periodo refractario absoluto. ¿Qué dice el periodo refractario relativo? Puede haber potencial de acción si el estímulo es lo suficientemente fuerte como para despolarizar la membrana. ¿Por qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Puede haber potencial de acción si el estímulo es suficientemente grande para despolarizar la membrana. Entonces, si aquí el estímulo del sodio ingresa unas cuantas moléculas de sodio, si este estímulo es lo suficientemente grande, se va a producir la ley del todo nada y se va a producir la despolarización. Entonces, está como que si el estímulo es demasiado fuerte. Por eso se llama periodos refractarios relativos. Y ahí está el absoluto y ahí está el relativo. Gracias. Eso es todo. ¿Y estos periodos en qué condiciones o en qué situaciones se dan? Cuando, por ejemplo, no va a haber muchos iones de sodio en la célula. Si no hay iones de sodio, pues por ende no va a haber ese ingreso de sodio y no se va a producir el potencial de acción. Por ende la célula va a estar ahí, en reposo, y ustedes van a estar como ahorita cansados, sin querer participar. ¿Ya? Tienen examen, la célula transporta a través de la membrana y potencial de acción y potencial de membrana. Tienen 3 exámenes, son 100 preguntas y ¿qué más tengo que decirles? Y la defensa de su maqueta es en prácticas. Pero la presentación de la maqueta es en teoría. ¿En no, qué? en práctica. En práctica, en sus respectivos grupos. Y el examen lo vamos a hacer como ahorita, digamos, un ratito. Y tal vez nos podemos adelantar, no sé. ¿Tenemos algún tiempo límite para defender nuestra maqueta de la célula? Sí. ¿Qué tiempo? Lo voy a dividir en ese momento. A ver, ¿somos cuántos? 12 aproximadamente en cada grupo. 12. Entonces, Hora y media. tenemos una hora. Hora y media. A 10 minutos. 10 minutos. Hora y media es. A 5 minutos van a tener. Si sería 10 minutos, 6 grupos nomás defenderían. Entonces van a tener 5 minutos por persona. Defienden rápido 1 a 2 preguntas de los 3 temas que van a estar ahí. Y listo. Van a tener su nota. O sea, que es flash. ¿Ya? Es decir, nosotros en 5 minutos defendemos todo lo que sepamos Todo. sobre la célula y usted nos hace 3 preguntas al azar, dos preguntas de los 3 temas. Sí. Los cuales, por ejemplo, de los 10 van a ser, no sé, 6 la presentación de la maqueta y la defensa,
y cada pregunta va a valer 2 puntos. Y ahí se suman sus 10 de la procesual. La continua ya tienen exámenes, ya tienen prácticas, ya tienen debates. ¿Alguien duda? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Cuánto traemos para el examen? ¿Cuánto tiempo te dije? ¿Cuánto dinero traemos para el examen? ¿Lo vas a imprimir usted o lo vamos a...? No, yo lo voy a imprimir, no se preocupe. Saliste a 10 pesos. No, yo nunca he cobrado ningún examen, así que no se preocupe. Yo voy a traer el ingreso para todos. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta?